El sonido. El sonido es una onda longitudinal porque las moléculas vibran en la misma dirección de la propagación de las ondas sonoras. En otras palabras, una fuente sonora emite una colección de compresiones y expansiones del medio que se mueven en la misma dirección a la de la onda. ¿Okay? Aprendimos que para calcular igual la velocidad de una onda transversal se necesita conocer la fuerza de restitución y un factor inercial. De manera similar, para conocer la velocidad de una onda longitudinal necesitamos conocer la fuerza de restitución y el factor inercial. La velocidad de propagación de la onda variará de acuerdo al medio en el que viaje, como por ejemplo, ¿sí? La velocidad de onda en aire a temperatura ambiente es de 343 metros sobre segundos. Pero en cualquier otro medio a esa temperatura la velocidad cambiará. ¿Okay? Una de las fórmulas para calcular la propagación del sonido en distintos medios son las siguientes, las que veremos a continuación. Velocidad del sonido en un fluido. Cuando el sonido se transmite en un fluido es importante tomar en cuenta la dificultad para comprimir el fluido, la inercia del fluido, ¿sí? Que es la densidad, y después pasamos a la fórmula para calcular la velocidad. Okay. Velocidad en una varilla metálica. Esto es cuando las ondas se propagan en una varilla metálica, se toman en cuenta la elasticidad del material y la densidad del metal. Okay. Esa es otra también. También les podemos decir que la velocidad en un gas es cuando el sonido se propaga en un gas, que necesitamos tomar en cuenta la constante adiabática y la presión del gas. Estas actúan como la fuerza de restitución. La densidad del gas es el factor inercial, siempre. ¿Okay? Entonces, velocidad del sonido en un sólido extendido. Para calcular la velocidad de propagación del sonido en un sólido extendido, podemos usar la siguiente fórmula. ¿Okay? Módulo de volumen, módulo de corte y densidad del material. Y aquí vamos a pasar igual. Les voy a explicar las características del sonido, rapidito. Ondas estacionarias en un cilindro. En el tema 4 estudiamos las armónicas de ondas estacionarias y consideramos una cuenta que vibra. De acuerdo al tema anterior, podemos ver que la frecuencia de resonancia dependía de la masa de la cuerda, su longitud y la fuerza de tensión. Ahora, sí, analizaremos las armónicas en un cilindro, como por ejemplo, de ellos son los instrumentos musicales, como la trompeta, la flauta, el órgano, y etcétera. En los instrumentos, la frecuencia del sonido dependerá de las dimensiones internas del cilindro, su longitud y si está abierto o cerrado también. Entonces, un tubo abierto es cuando los extremos del cilindro están abiertos, ¿sí? Cuando el aire pasa a través del tubo, las compresiones y refacciones del aire en las ondas sonoras formarán frecuencias resonantes. Entonces, un tubo cerrado, las longitudes de onda y frecuencias van a diferir de un tubo abierto. Habrá un nodo o antinodo al principio y final del cilindro. Esto provocará que la longitud de onda y la frecuencia usen únicamente números impares de n. La fórmula para calcular la longitud de una onda de sonido en un tubo cerrado es la siguiente, ¿sí? Donde n serán números impares. Es la longitud del tubo. Y L es la longitud del tubo, perdón. Ok, también les vamos a explicar intensidad del sonido. Hasta ahora hemos visto realmente cómo calcular la velocidad de propagación del sonido y su frecuencia. Pero la pregunta realmente es, ¿cómo está relacionada con la audición? Nuestros oídos captan las vibraciones del aire y pasan la información a través de nuestro sistema nervioso al cerebro. La señal que llega al cerebro se transforma en audición. Dependiendo de las propiedades de la onda sonora como la frecuencia y la intensidad, es el tipo de sonido que escucharemos. Las frecuencias del sonido que el oído humano puede escuchar van de los 20 Hz a los 20 kHz. Entonces las frecuencias inferiores a 20 Hz se llaman ondas infrasónicas, perdón. Y las que son mayores a los 20 kHz se llaman ondas ultrasónicas. Entonces, la intensidad del sonido es otra propiedad importante porque es la que conocemos como volumen. Entre más volumen tiene un sonido, mayor será la intensidad de la onda.
La intensidad es la energía con la que el sonido se propaga. La intensidad del sonido es la potencia por unidad del área de la onda. ¿Ok? Entonces también la escala Bell, la vamos a decir ahorita. La intensidad del sonido se mide usualmente en bells. La escala del Bell se usa para comparar la intensidad de dos sonidos. Y por último, efecto Doppler. Un fenómeno muy interesante relacionado al sonido es el efecto Doppler. Este efecto es la razón por la cual al escuchar una ambulancia se acerca emite un sonido más agudo y cuando se aleja emite un sonido más grave. Tippens define el efecto Doppler como el cambio aparentemente en la frecuencia de más de una fuente de sonido cuando hay un movimiento relativo al de la fuente y el del oyente. En otras palabras, es el cambio en la frecuencia del sonido en movimiento relativo a un oyente. ¿Ok? Aquí les voy a explicar. Ok, el emisor en movimiento, ¿sí? Para calcular la frecuencia que escucha un oyente cuando el emisor está en movimiento, necesitamos usar la siguiente ecuación o la siguiente fórmula, que es frecuencia que escucha el oyente, velocidad de propagación del sonido, que es entre lo que habíamos hablado de 343 metros sobre segundos en aire a temperatura ambiente, velocidad del emisor, igual metros sobre segundos, frecuencia a la que se emite el sonido. Ok, oyente en movimiento. Si el oyente es el que se mueve hacia el emisor de sonido o se aleja, entonces la fórmula matemática para calcular la frecuencia que escuche es la siguiente también. Frecuencia que escuche el oyente, velocidad de propagación del sonido, ¿sí? Velocidad del oyente, frecuencia a la que emite el sonido. Punto. Ok, también les voy a explicar aquí algo rapidito que se me estaba pasando. Y pues es nada más oyente y emisor en movimiento. Si el emisor y el oyente están en movimiento, la fórmula para calcular la frecuencia que escucha el oyente es la siguiente, igual. Frecuencia que escucha el oyente. Velocidad de propagación del sonido, velocidad del oyente, velocidad del emisor y frecuencia a la que se emite el sonido. Muchísimas gracias realmente por haberme escuchado y simplemente les voy a dejar que en este tema podemos realmente identificar diversas las propiedades y características del sonido, de tal manera que al escuchar un sonido hemos de ir más allá de la percepción auricular, ¿ok? Hemos de poder detectar también sus características. Muchas gracias por todo, les agradezco el tiempo y que tengan un bonito día. Muchas gracias. Un besito.